Juan 4 del 43 al 54 lo tenemos en pantalla. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Perdonar por la voz. El título del mensaje de esta escuela de evangelismo es El entrenamiento de discípulos y la sanidad esencial. Estamos viendo continuamente, todos los títulos de esta semana es el entrenamiento de discípulos y algo más. ¿Qué es ese algo más? Lo que Jesús fue haciendo en la vida de los discípulos que caminaban junto con él. Desde Juan 1 podemos ver cómo Jesús primeramente llamó a los discípulos y empezó su vida pública durante 3 años. En ese proceso, él estuvo entrenando y preparando a los discípulos que iban a llegar a conquistar Roma, que iban a predicar este evangelio y ser testigos de este evangelio hasta lo último de la tierra. Al principio, aunque pudieron llegar a entender y creer que Jesús es el Cristo, Jesús les dijo, no se lo digáis a nadie, pero después de una vez haber resucitado y darles la última misión, su mensaje cambió por completo. Ya a estos discípulos les dijo, ir a todas las naciones y hacer discípulos, ser testigos hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Durante ese tiempo ocurrió algo en la vida de los discípulos. Jesús trabajó con ellos, con sus vidas, de tal forma que recibieron mucha sanidad. Sanidad esencial, primeramente, pero también cambiaron su forma de pensar, sus prioridades, lo que había en su corazón, y se volvieron las personas que vivían para la misión. No importa, de verdad, que te derrumbes. Derrumbarse, claro que no está bien, pero siempre que te puedas aferrar a Cristo, podrás nuevamente levantarte. Si cada semana estás tomando la palabra, de verdad, aunque todavía haya cosas que no te funcionen, no te desanimes. Toma la palabra, el título de oración del mensaje, y verás lo que Dios empieza a hacer en tu vida. Por eso, en esta escuela de evangelismo, aunque estoy explicando las escrituras tal cual, pues como lo estoy haciendo semana a semana, empezando desde Juan, quiero que siempre estéis escuchando el mensaje desde la perspectiva como si fuerais uno de esos discípulos que están con Jesús. Como ya sabéis, eh, esta vez, por un corto tiempo, he tenido un entrenamiento en Madrid, mi ciudad natal, donde yo nací, en España. Durante este tiempo, pues he podido confirmar muchas cosas, pero sobre todo he podido confirmar cómo el estado espiritual de un discípulo que ha estado concentrado y escuchando los mensajes durante 2 años ha cambiado por completo. De tener un estado donde no podía dar ni culto a Dios todas las semanas, ha pasado ahora a tener un estado en el que él dice que cada semana la palabra es respuesta a sus vidas, a su vida, que le habla a su vida. No solo eso, sino que me dice que espera el fin de semana para recibir la palabra cada semana.
Ha habido un gran cambio en su vida. Ha habido un gran cambio en su estado espiritual. No solo eso, sino que antes no lo veía y no se daba cuenta, pero ahora él puede ver que el campo que le rodea realmente necesita a Cristo. Y poniendo esto en su corazón, Dios ha empezado a abrir las puertas de evangelismo a través de su vida. Una persona que no es pastor, una persona que no es alguien que se dedica solo al evangelismo, sino en su día a día, en su puesto de trabajo, delante de Dios, con su esposa también, delante de Dios, escuchando la palabra, recibiendo la palabra, y es Dios el que ha empezado a obrar y a abrir las puertas del evangelismo. ¿Por qué digo esto? El discípulo es aquel que ha recibido sanidad y es aquel que puede sanar a otros. Ustedes han recibido la sanidad a través de Cristo. Porque hemos recibido esta sanidad, podemos sanar a otros. Entonces, tu vida en sí se volverá el sistema para sanar a otros. Esto es la respuesta del 300% que últimamente el pastor Ryu también habla. ¿Qué significa esto? Una persona, una iglesia, una persona que tenga el Evangelio, una persona que conozca la respuesta que es Cristo y pueda disfrutar de esta respuesta. Una persona que tenga la respuesta que el campo necesita. Eso es la especialidad del 100% del Evangelio. Es prepararse con el contenido para que una persona pueda realmente levantarse como torre. Es que os podáis preparar para que podáis ayudar a un no creyente hasta el punto, un no creyente hasta el punto que reciba la salvación. No solo que reciba la salvación, sino que podéis tener ese contenido para poder guiarle para que se pueda establecer como torre, que pueda encontrar y afirmarse en el Evangelio de tal forma que se pueda levantar en su campo, en el lugar donde está, en la región donde está, como esa torre de salvación, esa torre de luz que salva todo el campo. ¿Ustedes habéis visto cómo un no creyente viene a salvación? ¿Cómo una persona recibe a Cristo y desde ese momento su estado espiritual empieza a cambiar? ¿Cómo su espíritu, su mente, su corazón empieza a ser sanado hasta el punto que luego se levanta como torre para sanar a otros? Esa es la obra que ha de levantarse a través de nosotros. Eso es lo que Jesús hizo en la vida de cada uno de sus discípulos cuando Él los llamó. Había una madre soltera que por la condición en la que estaba sufriendo mucho. No tenía ningún apoyo, aunque su familia estaba alrededor suya. Se sentía sola y tenía que criar a su hija, pues ella sola. Por esta condición en la que vivía, pues estaba sufriendo mucho. Hasta el punto que su situación, su condición era tan difícil que no podía dejar de mirar su realidad. No podía dejar de mirar la situación en la que se encontraba. Porque no podía dejar de mirar lo que le rodea, su realidad y lo que estaba sufriendo. Fue por eso que, ¿qué ocurrió? Que Satanás empezó a obrar en su vida. De tal manera, empezó a obrar Satanás de tal manera en su corazón y en su pensamiento, que todo era un problema, que todos estaban contra mí. Ella misma confesaba, nadie me quiere, Dios me ha abandonado, Dios me está castigando. Estaba totalmente atrapada en su pensamiento y corazón por Satanás. Satanás le estaba dando ese tipo de sentimientos de corazón y esos pensamientos. Y estaba atrapada en ese bucle continuamente. A esta persona le empecé a hablar el Evangelio. Y Dios empezó a obrar en su vida. ¿Qué le dije? Le ayudé para que pudiera entender. Tu problema no es tu problema. Tu problema no te viene por los demás, por culpa de los demás, sino que está en ti. Y este problema no comenzó en ti a partir de tal situación o a causa de una persona o porque te ocurrió esto es que estás sufriendo este problema, sino que este problema naciste con él.
y que por esto vino Cristo. Por esto necesitas creer en Cristo. Continuamente le hablé de por qué ha de ser Cristo. ¿Cuál es tu problema? Que Cristo tuvo que venir a morir y resucitar. Entonces Dios empezó a obrar en su vida. Al entender esto, Dios empezó a obrar en su vida y continuamente al escuchar la palabra del Evangelio, su estado espiritual empezó a cambiar. Ahora está mucho mejor porque se empieza a entender a sí misma. Empieza a entender que no es por su culpa, porque Satanás obra con sentimiento de culpa. Empieza a entender que no, este problema no ocurrió o este sufrimiento no ocurrió por algo determinado que ocurrió en su vida o que una persona le hizo, sino que viene de mucho más atrás. Es la condición espiritual con la que ella nace y con la que nacemos todos. Al entender esto y por qué había de ser Cristo, por qué había de morir y resucitar y por qué lo necesita en mi vida, ella empezaba a recibir una sanidad personal, también una sanidad en la familia. Su relación con otros miembros de la familia ha empezado a ser restaurada. No solo eso, sino también una sanidad con la sociedad, al ver la sociedad, incluso en un puesto de trabajo. Lo siento por decir esto, pero esta obra en la vida de una persona no se levanta por estudiar cursos teológicos. Puedes graduarte de un seminario, llegar a ser pastor y seguir sufriendo por todo esto. Es la vida de Cristo, el Evangelio, la que ha de entrar a tu vida. ¿Cuándo recibes la sanidad completa? ¿Cuándo recibirás esa sanidad completa? Cuando su vida se vuelva el mensaje y encuentre la misión que Dios le da a través de esto. Cuando uno realmente empieza a entender, por esto yo sufría. No es la situación en sí, no es mi problema determinado, sino que es el problema que todo el mundo tiene. Cuando uno lo entiende y se vuelve el mensaje para salvar el campo, ahí recibe una sanidad completa. Ahí encuentra la razón de vivir, incluso la misión para su vida. A esto le decimos campo 100%. Dios quiere que entiendas al campo. Por eso, primeramente, sana tu vida. El discípulo es aquel que ha recibido sanidad y es aquel que puede sanar a otros. Porque Dios primeramente ha sanado mi vida a través de todo este proceso, es que yo un día me podré levantar como la persona que puede sanar a otros. Esta es la voluntad de Dios para contigo, la voluntad de Dios para con sus discípulos. Lo mismo que Jesús hizo en sus discípulos fue lo que hicieron ellos en los demás. Dios quiere que entiendas, que entendamos el campo, que entiendas cuál es el problema real del campo. Si de verdad tus ojos se abren para ver esto, te das cuenta que el campo está lleno de personas preparadas para escuchar el Evangelio. En este viaje a España he podido conocer sobre una chica española, joven, muy guapa, bailarina profesional, que ha llegado a bailar en el escenario con Romeo Santos, para los que le conozcáis. Una chica profesional que le va bien en su ámbito profesional, si ha llegado a ese nivel, incluso económicamente tendrá una estabilidad, pero desde un momento determinado en su vida, aunque es guapa, aunque es joven, aunque profesionalmente tiene un buen puesto de trabajo y una estabilidad económica, ha llegado un momento en su vida donde no puede bloquear los pensamientos suicidas. Tiene ataques de ansiedad, ataques de pánico, pensamientos suicidas, y ha llegado un momento donde no puede estar sola, porque es peligroso. Al final, no pude conocer a esta chica personalmente, no pude encontrarme con ella, pero alguien se lo tiene que decir. Yo estoy orando por esta chica. ¿Por qué? Porque alrededor nuestra hay muchas personas que Dios ha preparado para recibir el Evangelio. Alguien le tiene que decir que tu problema no son los pensamientos que tú tienes, sino que hay un ser espiritual que obra en tu vida trayéndote este tipo de pensamientos. Su nombre es Satanás
y es el que se ha apoderado de ti y te hace vivir de esta forma. Alguien se lo tiene que decir. Dios ha preparado un camino para que puedas salir de todo esto. Este es Cristo. Si no es a través de, si no es a través de Dios, si no es a través de Cristo, no podrás salir de esta situación. Yo al ver el campo, de verdad, lo veo así. Lo veo que está sufriendo porque no conoce a Cristo. ¿Cómo conocen ustedes a Cristo? ¿Cómo están haciendo la vida de fe? ¿De verdad han comprobado este evangelio en sus propias vidas? ¿Han recibido esta sanidad? Si es así, podrán empezar a sanar a otros. Yo era así, eso es ser testigo. Yo era así, pero Dios cambió mi vida. Cristo cambió mi vida. Para ello he de entender dónde estaba yo y ahora dónde estoy. ¿Qué es lo que Dios está haciendo o ha hecho en mi vida? El hermano de un creyente que yo he discipulado durante varios años está sufriendo. Su hermano está sufriendo. Ahora que estaba en España, quería haberle visitado. Pero yo sé por qué su hermano, que está bajo sufrimiento, dice que no quiere verme. Yo sé por qué lo dice. Porque Satanás le da los pensamientos que le dicen que no veas al pastor. Con Toñín, que no te encuentres. Con otras personas no habrá problema, pero con Toñín no te encuentres. ¿Por qué pensará de esta forma? Yo lo sé. Satanás le da esos pensamientos para que no se encuentre con Toñín, que tiene la respuesta a su vida, que a través de Cristo puede ser liberado. No es la enfermedad su problema. Yo es lo que tenía en mi corazón para decirle. Ahora está sufriendo y está bajo enfermedad. No es la enfermedad el problema, sino que antes de la enfermedad, los pensamientos que tienes que te han llevado a caer enfermo. Este es el problema verdadero. ¿Cómo cambias esto? Cambiando tu dueño. Cuando ves el campo, ¿qué puedes encontrar? La misión. La misión al 100%. Cuando tienes el Evangelio, cuando tienes esa especialidad en el Evangelio y miras el campo, ¿qué puedes preparar? El contenido. ¿Ves la misión que Dios te da? Pablo dijo, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo experimentó el Evangelio en su vida, en lo personal, hasta el punto que las marcas de Jesús se volvieron sus marcas en su cuerpo. ¿Habéis recibido esas marcas del Evangelio en vuestras vidas? Si aún no es así, estoy seguro que Dios te está guiando por ese proceso. De verdad, no veas el problema como un problema. Sois los discípulos que Dios ha llamado para salvar esta época. No seáis engañados. Aunque ahora no tengas grandes respuestas, aunque tu vida parece que esté tocando fondo, no seas engañado, porque estoy seguro que Dios te está guiando para que entiendas cuál es el problema del campo. Y te está guiando de tal forma que, al igual que Pablo, quiere que en tu cuerpo tengas esas marcas del Señor Jesús. Quiere que en tu propio cuerpo experimentes que Cristo realmente es la respuesta. No es algo teórico. Aunque está en la Biblia, no es teología, simplemente, sino que ha de ser tu vida en sí. Si no lo ves con los ojos del Evangelio, no lo verás en el campo. Si no lo miras con los ojos del Evangelio, pensarás que el problema del campo es la política, es la educación, es la formación profesional, es la economía. Pensarás que el problema del campo es otra cosa. Al verlo con los ojos del Evangelio, te darás cuenta. Entonces te podrás levantar y podrás seguir levantando ese sistema 100%. ¿Qué es ese sistema? El discípulo. ¿Qué tipo de persona ha de levantarse en España? Si ahora yo que vengo veo todo este tipo de campo, le haya podido compartir la respuesta o no, eso está en las manos de Dios y será Dios el que tenga que obrar en el campo.
con la chica bailarina, con el hermano del discípulo. Dios es el que tendrá que obrar, pero para mí, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué sistema he de levantar? He de levantar urgentemente la persona que pueda hacer fórum de la palabra, la persona que pueda hacer llegar la palabra y el fórum de la palabra a otras personas en Madrid, en España. He de levantar ese discípulo que se vuelva el sistema a través del cual continuamente las personas vienen a la vida porque llegan a concluir al Evangelio. He de ser la persona que recibe la respuesta del 300% y que puede ayudar a otra persona para que concluya en el Evangelio, tenga la misión para salvar el campo y en sí se vuelva el sistema para salvar la nación. Si yo me vuelvo la persona que tiene esto, me levanto como torre. Me levanto como torre. Si soy la persona que tiene el Evangelio, me levanto como torre. Vosotros os volveréis el sistema para salvar el campo y Dios os envía a los discípulos para la continuidad. El discípulo que puede dar la continuidad. Ese es la torre. A ese discípulo Dios lo guía por un itinerario en el campo. No solo eso, sino a través de las señales que él levanta en su vida se establece el sistema para que otros puedan venir y ser discípulos. En otras palabras, esto es el vosotros ir y hacer discípulos. Esta es la respuesta que hemos de ir recibiendo en nuestra vida. Entonces, acorde a las escrituras de hoy, Jesús, después de haberse encontrado con la mujer samaritana, se encontró con un oficial del rey. Volvió otra vez a Caná de Galilea, donde él convirtió el agua en vino. Y después de encontrarse con esa mujer samaritana. Y allí, en Caná, se encontró con un oficial del rey que venía de Capernaum. Capernaum está como a unos 30 kilómetros de Caná. Este hombre oficial del rey había decidido ir a Caná para encontrarse con Jesús porque ya había oído rumores de los milagros y de lo que Jesús había hecho. El hijo de este oficial del rey estaba enfermo. Este oficial vino a Jesús con un corazón urgente, rogándole que sanara a su hijo. Su hijo estaba enfermo, a punto de morir. Por eso vino a Caná. 30 kilómetros se desplazó este oficial del rey para buscar a Jesús. ¿Para qué? Para que descendiera a sanar a su hijo. No vino a Jesús a buscar ayuda creyendo que él era el Cristo. No fue a Jesús diciendo, Jesús, yo sé que tú eres el Cristo, el Mesías, el que había de venir para nuestra salvación, el que viene a salvar a su pueblo del pecado. Yo sé que tú eres ese Cristo. No vino con esa fe. Vino a buscar a un tal Jesús que no sabía que era el Cristo, pero que había oído que había sanado enfermos y que había hecho grandes señales y milagros. Vino con un corazón no creyendo que Jesús era el Cristo, sino que su hijo estaba enfermo y desesperado vino a Jesús porque había oído de los milagros y señales que Jesús hizo en Jerusalén. ¿Y qué le pidió a Jesús? Un ruego. Le rogaba que descendiera antes de que su hijo muriera, para ver si lo podía sanar. Puede que nos encontremos con gente así alrededor nuestra. Puede que a sus iglesias vengan personas buscando a Jesús por su propio milagro, porque lo necesitan, con un ruego. Pueden que en su día a día se encuentre con una persona que está bajo una gran dificultad, como el oficial del rey, y que estén buscando este tipo de milagro. Este oficial no es un oficial cualquiera, es un oficial del rey. Vivirá bien, tendrá una buena economía, una estabilidad familiar, con sus tierras, con su buena casa. Vivirá una vida cómoda por la posición en la que está. Pero su hijo cayó enfermo y estaba a punto de morir.
Y todo lo que él tenía, ni su economía, ni los sirvientes que tenía, ni las tierras que tenía le podían ayudar para nada. Su hijo estaba a punto de morir. Al oír los rumores sobre Jesús, vino 30 kilómetros. Porque eran 30, si hubiesen sido 60 o 100, hubiese ido 100 a pedirle ¿el qué? Que sanara a su hijo. ¿Pero qué le respondió Jesús? En el versículo 48, Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si no viereis, está hablando de la segunda persona del plural, vosotros. Si vosotros no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es una persona, el oficial del rey, el que le pregunta, el que le ruega a Jesús que descendiera, pero Jesús responde, si no viereis. Es un mensaje que está diciendo no solo a este oficial del rey, no es una contestación solo para el oficial del rey, sino que también se lo está diciendo a los discípulos que estaban alrededor, incluyendo a este oficial del rey. Vosotros, si no viereis las señales y prodigios, realmente es que no creeréis. Hablando a los discípulos, pero también al hombre oficial. Y el oficial del rey le dijo al Señor, por favor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús es el Cristo. Este oficial no lo sabía, pero Jesús es Dios. Jesús es el Cristo. Y Jesús, quien es el Cristo, ¿qué es lo que hizo? No descendió hasta Capernaum, sino que simplemente dijo, habló de su palabra. Él simplemente proclamó, él dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Yo aquí veo que el oficial no lo creyó del todo. Yo no sé si se tuvo que ir porque no tenía más remedio. Le pidió a Jesús, ven, desciende a Capernaum para sanar a mi hijo y Jesús le estaba diciendo que no iba a ir. Pero no solo que no iba a ir, sino ve porque tu hijo vive. Entonces el oficial regresaba los 30 kilómetros de vuelta, con la duda si realmente Jesús lo habría sanado. Con la duda porque Jesús no descendía junto con él, pero a la vez Jesús dijo, ve porque tu hijo vive. Iba con un corazón, de verdad, Jesús dijo que mi hijo vive, estará vivo, de verdad habrá sido sanado. La palabra de Dios dice que creyó, pero no creyó del todo. Lo podemos confirmar en los siguientes versículos. Cuando ya él descendía, a partir del 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Para confirmar. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces este oficial, el padre, entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Ciertamente, a partir de ese momento, creyó él y toda su casa. Jesús simplemente dijo, ve, tu hijo vive. Y la obra se levantó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es Cristo. Porque Dios obra con la palabra. Es Dios el que nos da palabra a nuestras vidas. Es esa palabra la que obra en nuestras vidas y nos cambia, nos sana, nos trae la sanidad esencial y necesaria. En otras palabras, Jesús, Dios simplemente nos da la palabra. Jesús dijo y la obra se levantó. Dios obra sobrepasando el tiempo y el espacio. No le hizo falta ni ir, sino que con su palabra simplemente. No le hizo falta ni hacer un milagro, sino que cuando entra la palabra, cuando la palabra de Dios es proclamada sobre mi vida, es esta palabra la que obra sobrepasando el tiempo y el espacio. Y se levanta la obra. A la misma hora que Jesús le dijo en otro lugar, que dijo, ve, tu hijo vive, en otro lugar se levantó la obra. Este es el culto y esta es nuestra oración. Cuando vosotros dais culto, aunque no está tu familia,
cuando estás dando culto, aunque no está tu familia en este lugar, pero cuando oras, es Dios el que, sobrepasando el tiempo y el espacio, levanta su obra. Yo he estado entrenando o sigo entrenando en Corea por los últimos 16 años en mi vida. Y mientras yo he estado entrenando, ¿qué he visto? Que Dios ha estado obrando no solo en mi campo, también en mi familia en España. Simplemente yo estaba entrenando, llegando a la conclusión de que Jesús es el Cristo, poniendo en mi corazón a Cristo, llenándome de la misión de Cristo, mirando y viviendo cambiando a vivir para la misión de Cristo, y Dios a la vez ha estado obrando en mi familia, ha estado obrando en mi campo. Cuando dan culto y oran, es Dios quien sobrepasa el tiempo y el espacio y obra. Pueden orar por toda Latinoamérica desde el lugar en el que están. Pueden orar por todos los discípulos de evangelismo en el lugar donde están. Yo en mi oración es algo que siempre aparece, los discípulos de evangelismo. Todos vosotros estáis dentro de mi oración, aunque no pueda estar con vosotros, aunque no os pueda visitar de continuo, aunque no pueda estar con vosotros físicamente mucho a lo largo del año, en mi oración estáis cada uno de vosotros, y sé que cuando oro, son los ángeles de Dios los que son comisionados, y es Dios mismo el que obra sobrepasando el tiempo y el espacio. Desde Corea del Sur oro y Dios levanta la obra en Venezuela. Desde Corea del Sur yo oro y levanta la obra en México. Levanta la obra en todo Estados Unidos. Yo veo que el pastor José Miguel de Venezuela hace culto de madrugada todos los días. Esto es algo que valoro mucho. ¿Por qué? Porque en el lugar donde estoy y oro, es Dios que obra sobrepasando el tiempo y el espacio. Mirad nuevamente la escritura. El hijo del oficial se sanó, no porque este hijo creyera en Jesús muy bien, ni siquiera porque su padre tuviera una gran fe entendiendo que Jesús es el Cristo, pero él recibió sanidad. ¿Por qué? Dios obró en su vida a través de la palabra. No dependió de él de ninguna forma, ni siquiera dependió del padre de ninguna forma. No era porque el padre era el oficial del rey, o porque tenía una estabilidad económica, o porque tenía sirvientes, o por quien fuera. Es que no depende de nosotros. Ustedes han recibido la salvación, ustedes han recibido la vida de Jesús, y esto no depende de vosotros para nada, ni de las condiciones que teníais, ni de quiénes son, sino que es la gracia de Dios. Primeramente, por la enfermedad de su hijo, ¿Dios qué hizo? Hizo que este hombre se pusiera delante de Cristo, viniera con un corazón, con un ruego en su corazón, que se arrodillara delante de Cristo, pensando que es su única esperanza, su única salvación, porque su hijo se va a morir. Ahí fue cuando Cristo le dice, ve, tu hijo vive. Luego pudo confirmar que su hijo empezó a estar mejor a la misma hora que Jesús dijo estas palabras. Ustedes y yo, que hayamos recibido la salvación, era el plan absoluto de Dios, y ha sido por su gracia. Ha sido por gracia que le habéis recibido, y no porque hayáis hecho algo para recibirlo, no que habéis hecho algo para merecer esta salvación, sino que ha sido por su gracia. Es a través de la palabra de Dios, la palabra que Dios nos ha dado, que la obra de Dios se levantó en nuestras vidas para salvación. Al igual que Dios obró con la palabra en la vida de este chico. Por eso vosotros siempre examinar y confirmar. ¿El qué? ¿El qué tenemos que examinar y confirmar en nuestras vidas? Examinar y confirmar si estás escuchando la palabra y te estás aferrando al título de oración que Dios desea. Si a través de la palabra que recibo cada semana estoy encontrando el fórum y el título de oración que Dios desea a través de la palabra.
A través del mensaje tenéis que llegar a la conclusión. ¿Qué tipo de fe tengo esta semana? ¿De verdad soy como este oficial? ¿Cómo estoy creyendo en Jesús? Cada semana tenéis que ser capaces de analizar vuestra vida, de examinar vuestra vida y confirmar que estáis tomando el título de oración que Dios desea, ese título de oración que sale de la palabra. Si es necesario escribir este título de oración de la palabra al final de vuestras notas. De esta forma podréis crecer en fe. De esta forma, al ver que al orar con la palabra Dios os responde, vuestra fe crecerá. Entonces, ¿cuál es el pacto al que tengo que aferrarme hoy al ver esta palabra? Ese pacto hoy es lo que tengo que examinar en mí. Examina si la palabra y el mensaje que estás escuchando lo has podido confirmar en tu vida o no. En otras palabras, ¿tienes las marcas del cumplimiento de esta palabra del Evangelio en tu vida? Confirma esto. Porque muchos creyentes no tienen esto, es que no crecen. 15 años, 20 años escuchando el Evangelio, 20 años yendo a la iglesia y no crecen. ¿Por qué? Porque no han confirmado, no tienen esas marcas del mensaje en sus vidas. El mensaje no ha transformado sus vidas, no ha cambiado el Evangelio, no ha cambiado su forma de pensar, su forma de sentir. Todavía sus prioridades siguen siendo las mismas que antes. ¿Por qué? No han experimentado, no han examinado sus vidas con este mensaje del Evangelio. De verdad, ¿sabéis qué es dar a pan? Dar a pan no es otra cosa. Es el mensaje de que Jesús es el Cristo. Y cómo mi vida cambia a través de este mensaje de que Jesús es el Cristo. El ver cómo mi estado espiritual cambia al escuchar el mensaje de que Jesús es el Cristo. A través de este mensaje entiendes dónde estaba yo, cuál es el problema del hombre y qué es lo que viene a hacer Cristo por mi vida. Yo he visto cómo el estado espiritual de una persona cambia al escuchar el Evangelio de que Jesús es el Cristo. Eso es dar a pan, no es otra cosa. La reunión de los pastores, obreros, creyentes de iglesia, remanentes, evangelistas que han llegado a la conclusión de que Jesús es el Cristo solucionador de todos los problemas, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que vino a solucionar el problema del hombre, el que vino a salvar el problema del hombre. Es la reunión de aquellos que han llegado a esta conclusión en sus vidas y que concluyen de que este es el mensaje que ha de ser predicado a las 237 naciones y 5.000 tribus. Eso es dar a pan. La reunión de los creyentes que tienen la conclusión de que Cristo es la respuesta para el hombre y de que ha de ser predicado hasta lo último de la tierra. Entonces, sus iglesias, ¿qué tipo de iglesias son? Es la iglesia que está en la corriente del cumplimiento del plan eterno de Dios. Si ustedes son las personas que tienen este mensaje y que predican este mensaje, no importa la dificultad que venga, si de verdad han confirmado este mensaje en sus carnes y tienen esas marcas, no se tambalearán. ¿Por qué? Yo y mi iglesia somos la iglesia que está dentro de la corriente del cumplimiento del plan de Dios. De verdad, tenéis que creer esto. ¿Creéis que estáis dentro de la bendición de Dios que hace que a través de tu vida y tu iglesia su palabra se cumpla para salvar tu nación y las 237 naciones? Yo veo que ustedes son ese tipo de personas. Las personas que Dios ha llamado y que por su gracia habéis llegado a la conclusión de que Jesús es el Cristo. No sois las personas que simplemente van a Jesús con un corazón urgente, desesperado, sin conocer que Él es el Cristo, sino que Dios les ha dado gracia no solo para recibir la salvación, sino para entender que Jesús es el Cristo y de esta forma dar vuestra vida, ¿para qué? Para predicar este evangelio. Sois las personas que Dios ha llamado para que tu campo, tu región, tu nación, las 237 naciones y 5.000 tribus sean salvas.
Pablo, después de entender esto, ¿qué dijo? De aquí en adelante, nadie me cause molestia. Es que no voy a vivir para otra cosa, no me molestéis con otras cosas, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Dios levantó al aposento alto de Marcos, a la iglesia primitiva, pero porque este mensaje no se marcó, no quedaron estas marcas de Jesús en la iglesia, fueron ellos mismos los que se levantaron para bloquear el evangelio. Y cuando Pedro pudo llegar a compartir este evangelio a Cornelio, un gentil, que vino a la fe, que recibió el evangelio, y la iglesia debería estar celebrando que un gentil, un soldado, Cornelio había recibido, alguien tan importante había recibido el evangelio, había venido a la fe de Jesucristo, deberían estar celebrando eso, se pusieron a juzgar a Pedro, que tú has comido con uno de ellos, que tú haces milagros en el día de la Pascua, perdiendo realmente qué es lo importante. Por eso Dios tuvo que levantar a la iglesia de Antioquía y a Pablo. La iglesia primitiva se encontró con esa limitación. Pablo dijo, ya no me molestéis más, que nadie me cause molestia, porque yo he confirmado en mi mismo cuerpo estas marcas del Evangelio. Yo he confirmado este mensaje en mi vida. ¿Por qué están aquí? ¿Qué están siguiendo? No es otra cosa sino el Evangelio. En mi vida no ha habido otra respuesta. Yo desde que nací era creyente. Desde que nací he ido a la iglesia y he crecido en una iglesia donde mi estado espiritual era religión. Yo era cristiano porque mi mamá era cristiana. Si hubiese sido musulmán, sería musulmán. No entendía una razón de por qué necesitaba a Cristo en mi vida. Y es al conocer este mensaje del Evangelio que pude entender por qué tengo que creer en Cristo. Cuál era mi estado espiritual por el cual Dios tuvo que hacerse carne y venir a morir por mí. ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? ¿Qué cambia eso en mi vida cuando yo lo recibo y lo creo? Yo he encontrado la respuesta a mi vida en este Evangelio, por lo que no puedo dejar de predicar esto. Y lo que hagan los hombres no va a cambiar mi corazón. ¿Por qué? Porque yo tengo esta marca en mi vida. Yo he visto en mi vida y he experimentado que Cristo es la respuesta. Por eso, no me molestéis más, porque yo he experimentado este Evangelio. Yo he confirmado este mensaje. No es un mensaje de Corea. No es un mensaje coreano. No es un mensaje que un coreano evangelista ha predicado. No es un movimiento que ha levantado el pastor Ryu. Esto no es algo que una persona puede hacer. Es algo que Dios hace. Las personas buscan métodos, pero el método de Dios son las personas. Dios obra a través de las personas. Es algo que Dios mismo está haciendo, la evangelización del mundo. Por eso yo tengo esta conclusión. Yo he confirmado este mensaje. Por eso predico este mensaje. Os bendigo para que sea el tiempo de examinar y confirmar vuestra vida y determinar de realmente soy la persona para hacer la evangelización del mundo. Yo y mi iglesia estamos en el lugar de hacer la evangelización del mundo. De verdad, yo y mi iglesia somos las personas que vamos a hacer el entrenamiento de discípulos que harán que esos discípulos queden como ese sistema para que este evangelio se siga predicando. De verdad, si confirmáis este mensaje, tendréis la respuesta. ¿Quién soy yo en esta época? ¿En qué lugar he de estar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué legado he de dejar? Os bendigo para que vuestras vidas sean guiadas bajo este entrenamiento de discípulo y recibamos la sanidad esencial que ha de levantarse en nosotros para ver continuamente el cumplimiento del plan
el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestro campo, en nuestra nación, hasta las 236 naciones y 5.000 tribus. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por esta palabra, que tal cual se esté cumpliendo en la vida de cada uno de los creyentes y discípulos de evangelismo que hoy están aquí reunidos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.